Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Camino Desarrollado. Mi nombre es Lina Montaño, soy desarrolladora backend en Python. Y mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend en JavaScript. Hoy tenemos como invitado a Efraín, un desarrollador senior frontend, también es un diseñador, tiene un canal de YouTube y espero que nos hable más un poquito de él. Hola, Efra. Bueno, es Eric Fran. Es un error bastante común. Sí. Yo digo que los Efraín son como mi tocayo, pero volteado. Mi tocayo al revés. Bueno, pero por acá chévere, todo genial por aquí. Súper. Eric Fran, coméntanos, ¿cómo empezaste en la tecnología? ¿Cómo te dices? ¿Cómo surgiste? Bueno, lo mío es bastante curioso en muchos aspectos. Primero, yo pensaba al inicio estudiar artes plásticas. Dije, quiero irme por la carrera de arte. Siempre he tenido la cuestión de dibujar y todo eso. Pero eso sí, nunca se me dio mal el tema lógico. O sea, no era porque no quería escapar de matemática ni nada. No, me gustaba también. Extrañamente tenía la capacidad de que para las pruebas de matemática incluso no estudiaba. Tenía como cierta naturalidad ahí, entonces, bueno, todo genial. Pero mi mamá decide que tiene que estudiar ingeniería informática, que era la que ella me podía conseguir el cupo y todo eso, por tema de cómo se manejan los cupos en Venezuela. Y yo dije, bueno, vamos a ver. Igual tampoco es que tuviera súper decidido a estudiar artes plásticas o diseño o lo que sea. Igual sabía que era costoso. Para todos los materiales y todo eso era súper costoso. Después, yo a séptimo semestre de la carrera me di cuenta que iba a salir y no sabía nada de programación. Vi programación 2, me fue súper mal con programación orientada a objetos, pero fue porque vi Java y vi Swing Library que para manejar interfaces y fue horrible. O sea, si hablo de una librería de Java que odie, Swing la detesto para el tema de manejo de interfaces, pero después dije, pero existen otras alternativas y me puse a experimentar y curiosamente JavaScript no fue la primera. Yo intenté primero con PHP y después me fui a Python. Con Python me sentí cómodo y después que vi que en Java, todo el tema de que JavaScript hacía interacciones y todo eso, dije, me voy por ahí. Mezclo lo que me gusta, que fue como ese punto de apoyo. Yo dije, algo que me guste, que se pueda mezclar con informática. Y dije, bueno, todo el tema de diseño, interfaz, frontend se llama. O sea, vi una cuestión de Platzi antes de cuando se llamaba Mejorándola, porque hice un trabajo para la universidad, utilizándolos a ellos prácticamente como tema de la exposición. Y descubrí que era un backend y un frontend gracias a un video bastante básico de ellos. Y ya con eso dije, vamos por este camino, me gusta bastante. Y como yo soy bien vicioso, para cuando estoy con una cosa en la cabeza, si les cuento cómo me fue esos años, fue como, me dormía como a las 3 de la mañana estudiando. O sea, yo soy muy así. O sea, incluso cuando aprendí inglés también fue así. Me puse a tratar de practicar fonética un rato de noche y me quedaba hasta tarde. Y así igual pasó con este tema de la programación. Todo el tiempo probando, leyendo, y hasta que conseguí un primer empleo para cuando hice las pasantías. Y ahí me quedé enganchado prácticamente. ¿Y cómo es esa mezcla, entre la programación y el diseño? ¿Y cómo haces para hacer ese tipo de arte? Bueno, entre la parte, digamos, artística que manejo, siento que soy más ilustrador que diseñador. A veces con el tema de diseño y teoría del color, por ejemplo, me cuesta un poquito. Pero tampoco es que sea algo súper grave. Y para combinarlos, simplemente es como, tengo como ese mapa mental, por ejemplo, el tema de maquetación. Y si me pones una interfaz sin necesidad de que sea en Zeppelin ni nada, puedo hacerla casi similar. No digamos pixel perfect porque es complicado si no tienes las medidas exactas, pero a veces acierto
con la medida cuando la veo. Claro, uno tiene el tema de que primero tiene que ir viendo lo que va maquetando y demás, pero sí me gusta con que tengo ese mapa mental. Y también me funciona para cuando necesito hacer mis propios diseños para mi sitio web o cosas así. Yo mismo me encargo de hacerlo. El inconveniente es que soy mi peor cliente. Yo cambio el diseño cada vez que sale el sol. O sea, hoy me gustó y mañana no me gustó y por eso nunca tengo erifran.com, porque lo he tratado de diseñar tantas veces que nunca lo he terminado de hacer. Pero sí, son páginas con otros motivos que no son tanto para mí. Sí me pueden salir. Súper. Entonces, ¿qué fue lo más complicado como entre esas dos, entre ese mundo? ¿Qué ha sido lo más difícil tanto de programar como de diseñar? De programar, yo siento que lo más complicado es entender todo el tema de abstracción. A veces uno simplemente quiere copiar y pegar el código de Stack Overflow. Es como la solución más sencilla y práctica en muchas ocasiones. Yo creo que no la uso tanto, no me gusta. Si veo algo en Stack Overflow, tengo que leer las respuestas completas sin copiar el código. Siento como una especie de... Es que si no lo entiendo, nunca voy a saber hacerlo por mi cuenta. Entonces, creo que en la programación es tener esa curiosidad de ver cómo funciona una abstracción en específico, por qué se escribió un código de esa manera, y las expresiones regulares. Todavía me cuestan las expresiones regulares. Es algo que intento siempre memorizar, pero no sé, siempre es complejo entender cómo generar un replace con una simple expresión regular, pero mientras más complejo el string, más difícil es la expresión, ¿no? De verdad, siempre son muy verbose. Y en el diseño, el tema de la teoría del color, saber qué quieres expresar. La teoría del color tiene muchísima complejidad, realmente. Ahorita, por lo menos para ilustración, solamente estoy aplicando lo de colores análogos, colores complementarios para tema de luces y sombras, que siempre queda muy bonito. Y más o menos lo aplico para crear paletas si necesito hacer un sitio personalizado. Interesante. ¿Y qué le recomendarías a una persona que quiere mezclar ese mundo del diseño con la programación, pero que no se vaya a chocar de frente? O sea, que más o menos nos cuentes ese tip para que esa persona no se vaya a estrellar contra ese mundo tan grande y tan mágico. Bueno, realmente cuando haces cualquier tema de arte y programación, primero ya rompiste un esquema normal, que el programador solamente es lógico y cuadrado. Por ende, el campo es bastante amplio. O sea, por ejemplo, yo diría que primero le tienes que dar un peso más alto a uno que a otro. Por ejemplo, yo digo que la programación le tengo un poquito más de peso que a la ilustración, aunque a veces pareciera lo contrario. Pero porque me ocurre es que yo ejerzo como programador frontend, pero la ilustración y el diseño suele ser como un hobby. Nunca suelo hacerlo al tiempo de un mismo proyecto, al menos que sea mío. Entonces, ese es como mi peso y es lo que yo le muestro a la gente, y utilizo el tema de la ilustración como para crear contenido que sirva para entender, como notas muy nerds. Yo soy el de que toma notas nerds y le pone dibujitos. Siempre lo he hecho. Creo que yo siempre fallo en eso. Yo soy el de que toma notas de todo y de repente le empieza a poner o trata de sintetizarlo y le pongo un dibujito relacionado con lo que sinteticé, algo así, con lo que interpreté del tema. Entonces digamos que esa es mi manera de mezclarlo. Pero depende. Un profesor que me enseñó 3D, modelado 3D con Blender, él tiene como esas dos habilidades igual que yo, pero él se enfoca más en diseño. Él es concept artist y demás, y se ayuda para crear cosas como shaders para sus modelos 3D, que los shaders son como especie de texturas 2D, pero que tienen reacción a la luz en un programa 3D. Él sabe programarlos. Cuando tú tienes estas dos habilidades, tienes mucho campo, porque puedes hacer shaders si quieres meterte en el tema de videojuegos y concept art y todas estas cosas. Tú puedes hacer este tipo de cosas. Y mi profesor las hace y él me enseña. Entonces, mientras él es como más orientado a la ilustración y el arte,
y un poquito a la lógica para ayudarse. Yo soy orientado al tema lógico y me ayudo con la creatividad para complementar la información que estudio. Es algo bastante curioso, pero siempre las piensa a uno más que a otro. Ok, pero ¿cuál te gusta más? ¿Cuál me gusta más? Pues se siente más cómodo. No, yo siento que me siento muy cómodo como programador. Creo que ya conseguí como mi nicho de mercado ahí. Ya sé trabajar, ya sé cobrar por mi trabajo, pero como ilustrador no sé. Como artista no sé. Y eso es algo muy difícil cuando tú empiezas en cualquiera de las carreras, que te preguntas, ¿cómo cobro? ¿Cómo puedo cobrar bien mi trabajo? Sí, Y ¿cuánto ya yo lo valgo? aprendí con la ¿Cuánto vale mi programación. trabajo? ¿Cómo? Ujú. Ya Sí, yo lo sí, aprendí. uno no sabe cuánto vale el trabajo de uno. Sí, uno no lo sabe. Ya yo lo aprendí con la programación, pero con la ilustración todavía me cuesta. Incluso cuando me preguntan, ¿haces comisiones de caricaturas? Yo digo, no, no me gusta. Yo trabajé como una parte de la carrera de informática, me la ayudé, o sea, me ayudé a pagar pasaje y trabajo y cosas así, utilizando el retratismo. Pero a mí no me pagan casi nada. A veces yo tenía que desvelarme haciendo retratos para después ponerme a hacer la tarea de la universidad, para poder ir a la universidad. O sea, el trabajo era súper duro y, y realmente nunca supe cobrar bien por ilustrar. Creo que ese es el error que todos cometemos como principiantes, que no sabemos cómo cobrar. Porque de Sí, todas maneras tampoco nadie nos ha dicho cómo debemos de cobrar, más sí, que todo. realmente. A veces llego y trato de cobrar como con base a mi hora de programador y que esa hora que voy a utilizar para programación la voy a utilizar para ilustrar. Eso es lo que te va a cobrar porque igual es el tiempo que estoy invirtiendo, ¿no? Igual no suele ocurrir pues, porque, o no suelen aceptarme porque la persona tiene una percepción de que como me gusta el arte, incluso lo voy a hacer de gratis. Y en ocasiones hay cosas que me gusta hacer de gratis porque me encanta, no sé, dibujé a alguien, o últimamente estoy dibujando gente en TikTok, me gustan algunas expresiones artísticas que tienen algunas personas en TikTok y las dibujo, pero es porque me gustó su maquillaje, me gustó su actitud, algo y lo hice, pero no porque me lo pidiera. Es poco probable que mientras más me moleste para que te haga algo de arte, menos lo voy a hacer. Es complicado que lo haga. Eh, eh, por ahí estoy como mirando de que tenías un canal, ¿cómo, por qué decidiste crear ese canal? ¿Qué pasó Eh, ahí? yo dije, bueno, siempre me ha gustado explicar. Como dije, se me hacía fácil matemática y siempre los profesores me pedían explicarle a mis compañeros y tenía como esa cuestión de que si alguien no entendía una manera, buscaba otras estrategias para que fuera entendiendo lo que le iba explicando. Llegaba al punto donde explicaba un paso a paso que, que sí o sí tenía que entenderme para pasar el examen o no sé. Pero soy muy paciente, soy súper paciente con el tema de enseñar, porque en algún momento yo tampoco sabía. Entonces dije, quiero un canal en el que yo pueda utilizar mi manera de explicar y mezclar ambos mundos en una sola cosa, que sería ilustrar. Ilustro para crear eh, personajes de programación y te cuento una historia sobre un personaje de programación. Tengo pendiente eso, pero por ejemplo eso está entre mi lista de cosas para YouTube. Y te digo, tengo un personaje de Python que es similar o está orientado en lo que es Zenyatta de Overwatch, un robot budista pero en este caso sería un robot encantador de serpientes por el tema de Python. Sí. Empezamos por ahí, después llego y te explico. eh, la historia es que Python es un lenguaje tan sencillo que los egipcios lo utilizaban como una gran magia y lo mantenían oculto porque era un lenguaje fácil de aprender y cuando lo escuchabas parecía el sonido de una serpiente, algo así. Y de repente te empieza a decir que eso fue creado por una corte llamada B8, P8, que se encargó de definir las reglas de esta gran magia. Si tú te equivocas utilizando esta gran magia, posiblemente quedes maldito. Entonces, por el tema del P8 tienes que seguir los estándares. Entonces, es una manera interesante de echar el cuento de la programación, de que otras personas también sepan de que trabajar en tecnología es chévere, es genial.
Solo tienes que verla desde esos ojos curiosos. ¿Y dónde sale esa inspiración para hacer toda esa personificación de esos personajes y toda la historia que debe llevar? Este, ¿Cuál es la musa? trato de tener inspiración desde otros videojuegos, como dije, el personaje incluso está diseñado con base a Zenyatta de Overwatch. Y suelo jugar muchísimo o ver muchas series animadas, ¿no? Lo segundo que hago es que ya tengo mi contexto de series animadas, cómo se crea una historia y cosas así. Ahora, como con un personaje de programación, tengo que leer cómo funciona el lenguaje, sintetizar cómo debe, digamos, sí, cómo este funciona, cómo este tiene reglas y cosas así. Y digo, ahora vamos a mezclar con algún concepto en específico. Tengo, por ejemplo, una sección que incluso hice esta charla en la empresa, pensé hacerla afuera, pero no la he hecho, que se llama Eggmanomicon. Mezclé la palabra ECMAScript y Necronomicon, porque yo llegué y vi en un momento que JavaScript tenía cosas curiosas, por ejemplo, cuando pones el doble igual, porque ocurre que puedes hacer ciertas comparaciones que no se deben, porque no debes utilizar el doble igual, porque puedes comparar números y string y qué ocurre ahí atrás. Entonces, esa clase de trucos que ya me la sé, que se llama conversiones implícitas de tipos, cómo se transforma un tipo a otro de forma dinámica y cosas así, parecen trucos de magia. Y dije, vamos a mezclarlo con un tema de hechicería. Que tengo cercano, el Necronomicon es un libro de hechicería que mucha gente conocerá porque apareció en alguna película o en alguna serie o en algún juego. Y ECMAScript junto las palabras, algún juego de palabras y termina siendo Eggmanomicon. Súper. No tengo una ilustración por ahí, solo tengo que actualizarla. Súper bacán. Hablamos un poco de lo que, hasta dónde has llegado, pero ¿cómo fue ese proceso para llegar ahí? ¿Por dónde empezaste? O sea, ¿qué empresas? ¿Cómo te moviste? ¿Cómo llegaste a donde estás ahora? Vale, yo empecé trabajando con una empresa en Venezuela, obviamente vivía por ahí, cerca de mi casa realmente. Dije, conseguí mi primer trabajo como desarrollador, pero fue muy gracioso porque yo fui con toda la actitud de ser el experto en de maquetación, el experto en CSS3, el experto en JavaScript. Yo fui con toda la actitud y fuimos varios compañeros de la universidad a presentarnos y me escogen a mí porque proyecté como esa cosa que en realidad yo no sabía que tenía. Uno se subestima realmente en muchas ocasiones. Yo era bastante tímido, yo no hablaba y de repente que llegara yo y dijera, no, ya la entrevista es mía porque yo sé tales cosas que realmente no manejaba en su totalidad, pero las aprendí bastante rápido en el proceso. Esa fue mi primera experiencia con esta empresa. Esta empresa me quedé bastante rato, en cuestión de unos meses me empezó a fastidiar, pero fue por temas de que la expresión del frontend ahí era básicamente un maquetador solamente. Entonces, el trabajo de JavaScript lo hacía era el backend. Y el frontend incluso había cierta, ¿cómo decirlo? Como cierta discriminación de los frontend, porque solamente utilizan HTML y CSS, me imagino. Algo así. Hacían comentarios que creo que ni siquiera sería adecuado comentar aquí. Hacerlos públicos, sí. Sí, porque obviamente en ese tiempo se manejaban muchas palabras o muchas comparaciones con cosas que ahorita evidentemente nos hemos dado cuenta que son muy malas y discriminatorias. Pero, yo llegué y me empecé a fastidiar en ese aspecto y yo renuncié sin tener otro trabajo. Yo renuncié y fui así. No quiero. Como no quiero más y ya, y me voy. Y me voy. O sea, después terminé mis pasantías y dije, me voy, chao. Creo que fue como 6 meses en ese proceso. Y yo estaba con toda la actitud de que yo podía conseguir otro trabajo rápidamente. Me fui hasta una televisión. Me presenté en un canal de televisión de allá de Venezuela.
Presenté también la entrevista y pasé también con todas las preguntas que me hicieron. Como siempre me la pasaba leyendo, cosa que me preguntaba de tecnología de frontend que me preguntaran, al menos el concepto me lo sabía. Sí. Entonces entré a trabajar en esta otra empresa. Creo que con ella duré 2 meses porque como era un canal del Estado, nunca no tolero el adoctrinamiento Ajá. y yo era muy crudo hablando con la gente cuando me trataban de meter ideas en la cabeza. No. Sí. Y yo era tan metido en mi cuento que decía, si quieren hagan más entrevistas y busquen otro perfil como el mío, pero es que se los decía así muy cruel, es que yo estaba metido en mi cuento. Y en ese tiempo, al momento que me contrata esta empresa, también me contrata una de Costa Rica, con la que trabajaba en paralelo. Con ellos sí, todavía incluso tengo relación con el CEO, que es súper chévere. Y él simplemente me preguntó, ¿sabes de React? Yo le dije, no sé los conceptos, no he manejado la tecnología, o sea, no tengo un proyecto real, un portafolio real del proyecto. Y me dice, te voy a contratar porque me gusta tu actitud. Sí, sí, sí. Por Y la yo, chispa, sí, sí, sí. y yo La simpatía ante Y todo. bueno, ajá, gracias. Me sentía, no sé. súper halagado. Ajá. Entonces yo entro a trabajar con esta empresa sin el mayor reconocimiento de React. React había salido en realidad un año antes. O sea, yo llevo un año desde que salió React, un año después ya yo tuve mi primera experiencia laboral, lo cual hace que tenga todo el seguimiento de esta librería. Entonces empiezo a trabajar con ellos. Con ellos en 3 meses iba trabajando bien, iba entendiendo el tema de los componentes y de repente llegan y me ponen ciertos features que empiezan a generar problemas porque en su momento ellos utilizaban algo de las peticiones al servidor las hacían dentro de los ciclos de vida y las manejaban con los estados de los componentes y habían componentes muy separados que necesitaba conectar con la misma información. Y ahí fue donde dije, tengo que buscar algo para resolver esto y conseguir Flux. Y, chévere, esto es lo que recomienda Facebook que utilicemos. Hice la migración a Flux en 2 semanas porque teníamos demo. Arruiné esa demo, pero funcionó después del día de la demo. Sirvió. A última hora todo. Así. Y después me dicen, salió esto que se llama Redux. ¿Puedes hacer la migración de Flux a Redux? Y como yo, ni tonto ni perezoso, decía que sí. Hay que hacerla. Así otra vez nos caguemos en la demo. Sí. En la demo. Y esta migración la hice en una semana. Y ese montón de cosas que me cayó con lanzarme a los tiburones así de una vez, me hicieron entender conceptos que ahorita tomo como tips de JavaScript, cosas como, los ciclos de vida pueden generar ciclos infinitos, y en su momento uno no sabía que eso podía pasar, o que los manejadores de estados se necesitan por una razón específica, y yo lo supe en el momento que tuve la necesidad. O sea, yo no manejé Redux si no fuera porque lo necesité y porque nos dimos cuenta que se necesitaba en el proyecto. Porque hay ocasiones donde te dicen usar Redux porque en el proyecto lo pedimos y te hace la entrevista y tú llegas y tratas de investigar Redux, pero no sabes exactamente para qué lo estás usando. Entonces, este montón de cosas en las que me metía y que arruinaba en la gente, y demos que arruinaba, y dólares perdidos, generaron que entendiera muy bien la tecnología. Incluso yo metido en mi cuento, le escribo a Escuela Digital en un live a los de Escuela Digital previo a llamarse de ti y me invitan a un taller en su momento. Uy. Y ese también lo arruiné. Y en ese momento no sabía hablar en público y lo arruiné en vivo como con más personas. Y bueno, ese de taller nadie sabe que existe. Incluso pensé hacer una anécdota en YouTube porque realmente como el de taller perdido que yo hice y que yo arruiné, porque me enseñó a hablar en público. Es como, creo que incluso aprendí así a manejar. En Venezuela hay un tema y es que tú puedes comprar la licencia, ¿no? Y yo ya estaba manejando con una licencia que compré. Te dan la licencia de conducir sin saber manejar.
básicamente. Y yo yo iba lento, pero chocaba con cualquier cosa. Yo choqué como 5 veces y ya después de la quinta, ya después me manejaba bien. Ah, yo sabía que la tercera era la vencida, pero la Pero quinta. La quinta, sí, no, la quinta arriesga mucho la vida, pero bueno. sí. La tercera, no, pero eso eran como cosas que chocaba contra la acera, pero donde la última vez que choqué fue porque apareció un gato o un animal ahí muy cerca y yo iba como un poco más rápido de lo que usualmente manejaba, que era como en primera o en segunda, así súper lento. Ajá. Y me estaba manejando en tercera, en una calle concurrida y, ¡pah! Y me voy contra la acera. Y yo del susto de que no vayan a llamar tránsito y me fui. Y me he ido y ahí manejé perfecto. O sea, después que me asusté, me fui manejé perfecto todo el camino para que no me agarraran. Del mismo miedo, ahí sí, Sí, con la ahí- adrenalina encima, el mejor conductor. Pero sí, sí, así. súper. Entonces, ahí, de ahí de Costa Rica, ¿cómo siguió ese proceso? O sea, de ahí seguiste allá, ¿qué Mm, aprendiste allá, aparte pues de manejar Redux, de manejar Flux? en- ¿Te has tocado backend? Llegué a tocar unas cosas de backend cuando ocurría que los backend de la primera empresa estaban súper ocupados. Y yo como primero empecé con Python antes de JavaScript, entonces tenía cierto conocimiento y a veces hacía modificaciones en mi local para que funcionara, porque hay ocasiones donde sí se dañaba algo y no me podía quedar bloqueado y prefería desbloquearme por mi cuenta, porque a veces sí estaban bastante ocupados. Incluso venía a un ritmo de trabajo bastante, un poco enfermizo, como dije, al inicio no sabes cobrar y no sabes manejar tu trabajo. Venía de manejar como 20 tasks semanales, algo así, no sé. Y trataba de cumplirlo, al menos un 80% de eso lo cumplía, así sea desvelándome lo cumplía con esta primera empresa. Y digamos que de pronto, después de todo este proceso, de pasar por el canal, de entrar a la empresa de Costa Rica, sale una oferta de trabajo en Telegram que digamos que es la que me cambió totalmente la vida, totalmente, totalmente, que me enseñó de todo. Era para una empresa llamada Full 360 y el project manager era venezolano, incluso es el VPO actual de Platzi. Él fue mi jefe, así que me enseñó bastante. Uh-huh. Este Aníbal, así se llama, me había enseñado muchísimo. Entonces, yo presento la prueba, yo dije, ya sé Redux, ya la cagué lo suficiente como para pasar una prueba técnica de Redux, y yo veo que la oferta dice $4,000. Si yo le un promedio de cuánto cobraba yo en ese momento, yo cobraba como $80 mensuales. Y de repente veo una oferta de 4,000 y yo dije, bueno, si esto es un chiste, vamos a intentarlo igual. Y llegué, lo intenté, Sí. pasé la prueba muy rápido. O sea, no me dejaron terminar el ejercicio porque dijeron, no, ya quedas. Porque ahí sí me hicieron live coding y todo. Pero como dije, la arruiné tanto que ya tenía la habilidad. Concepto, sí, sí. Sí, sí, ya manejaba bien el carro. El carro de Riyadh, sí, sí. Sí, el carro real. Me preguntaron varias cosas, llegaron y me dijeron cómo creas un proyecto. Yo dije, utilizo este boilerplate. En ese momento era uno de un desarrollador llamado Eric Ras, que tenía un boilerplate muy bueno. Y yo dije, ¿por qué lo utilizo? ¿Cuál era la metodología que él utilizaba? Que era como una que se llama Docs, que es básicamente colocar los mismos actions en creators en el mismo archivo junto con el reducer, todo en un mismo lugar para no crear tantos archivos. Él lo manejaba así y me parecía, bueno, sí, tiene sentido porque el proyecto no es tan grande y todo esto. Entonces me dicen, quedaste. Y me parecía loco, ¿no? Entonces Aníbal llega y me dice, pero ahora dime algo. ¿Cuáles son tus condiciones actuales y cómo estás trabajando? Y yo le dije, bueno, algo que creo que no conté es que yo con esta primera empresa, yo volví a trabajar con ellos y estaba trabajando con 3 al tiempo. No, después fue con 2 al tiempo, pero así, entre 3 y 2. Y yo les tenía el trato de que si yo trabajaba horas extra para ellos, ellos me dejaban llevar el computador para yo poder estudiar en la casa, porque el mío se había dañado. Entonces yo le dije, yo no tengo computador actualmente, el que tengo aquí, ahorita haciendo la entrevista, es de la empresa con la que trabajo actualmente. Y
no puedo hacer nada, o sea, este es el computador de ellos. Me dicen, vente para Caracas mañana, o sí, algo así, vente para Caracas mañana, que tengo el computador, ¿quién más necesita? Me dieron hasta router, me dieron de todo como para que trabajara en el lugar. Ujú. Y mi mamá me dice, ¿estás seguro que te vas a ir a Caracas? ¿No conoces a este señor? Y si te secuestran, ¿sabes? Típica mamá Sí, eh, sí, sí. Sí, sí, sí. paranoica de Latinoamérica, todo. Y yo le dije, bueno, si me van a secuestrar, me sentiría bendecido, no sé, me sentiré que soy especial porque Eso es me hicieron importante. un desarrollador senior de Scala, me hizo una prueba en React en vivo con una herramienta llamada Teammate. Me hicieron una prueba técnica completa y una entrevista bastante amplia. Si esto es para secuestrarme, yo me sentiré súper importante porque mucho trabajo para secuestrar. Entonces, lléveme, lléveme, por favor, porque algo tengo que hacer en la vida. Pero Mm. es Y impresionante esa historia que nos contás. A sí, ver, pero Eri, aparte de toda la programación, el diseño y toda la parte de las historias, ¿qué otros hobbies tenés en tu vida? Aparte del mundo de la tecnología. del mundo de la tecnología, bueno, eso sí es complicado. No, aparte del mundo de la tecnología. Por esa parte sí es complicado. Porque creo que estos últimos días, sobre todo con el tema de la cuarentena, se ha vuelto más, muchísimo más, como mi mundo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, no sé, a mí me gustaba salir al parque y ponerme a dibujar árboles o lo que viera por ahí. A veces yo puedo ver un pedazo de tronco en el piso, en el parque, y en una posición específica con unos ciertos animales y digo, desde este ángulo puede ser una cueva mágica y si le pones luz aquí y yo llego y me pongo ahí, me ponía ahí a dibujar y la gente me miraba raro. Ujú. Eh, pero sí, me ponía, ese es uno de mis hobbies, o sea, igual, me pongo a dibujar, pero no siempre en digital, muchas veces lo hago en tradicional. Eh, Otra cosa es que me gustaba hacer capoeira, la hacía en Medellín cerca en Poblado, donde vivía. Por ahí cerca, en la Casa de la Cultura, hacían clase de capoeira y trataba de ir semanalmente. Eh, Todavía no se da la vuelta y no me separa de mano, o sea, mi estatura no me ayuda. Quizás si me caigo 4 veces me funciona, pero ahí sí me da miedo hacerlo. Ahí me da miedo romperme algo, pero me gustaba practicar capoeira. Eh, ¿Qué otra cosa? Hay ahorita que me había gustado practicar yoga en la oficina, porque nos llevaba un profesor de yoga ya a Bellatrix y todo genial ahí. Y sobre todo porque soy flexible. Ah, cierto, se me olvidaba. Me gusta el maquillaje. Últimamente, estos últimos años me ha gustado mucho el tema de maquillaje artístico, sobre todo. Entonces, ahorita lo hago solamente en Halloween, que me disfrazo de algún personaje. Del año pasado fue Jack, el antepasado fue el hombre sombra de La princesa y el sapo. Siempre tiene que ser algo relacionado con Disney o cercano. Pero este año va a quedar como complicado. No, yo me voy a comprar maquillaje, me pinto así, aquí, así sea, me pongo la pantalla verde, lo que sea, pero de que Sí, algo se hace para el 31, eso no nos podemos cerrar a... incluso pensé hacerme maquillaje Pride, pero todavía no sé, no me he comprado no he comprado más maquillaje, así que no he puesto a hacerlo. Entonces, así básicamente ha sido mi vida como desarrollador. Súper, por ejemplo, con todo lo que nos contás y lo poquito pues, que sabemos de vos, ¿qué sientes tú que ha sido como la decisión más difícil de tomar respecto a tu trabajo, a todo lo que ha acontecido? Bueno, siempre, incluso ahorita la tuve de nuevo. Ujú. En Venezuela me tocó en un momento decidir si venirme a Colombia o quedarme a tratar de terminar la carrera, que me faltaba solo la tesis, eh, pero con el riesgo de, de ya no tener el trabajo que tenía y que posiblemente se me cerrara esa ventana de ya salir al mundo fuera de la realidad de Venezuela. Y yo decidí, fue por Colombia, dije, no me quiero arriesgar, yo dije, esta es mi ventana al mundo y yo me la he estado ingeniando sin necesidad de la titulación.
Vamos a ver. Y me aventuré y dije, vamos a Colombia. Me recibe un miembro de la comunidad Medellín JS. Alex me recibe súper chévere. y, y bueno, al inicio fue complicado en muchos aspectos, pero al final ha sido bastante gratificante. Y hace poco dije, voy a presentar la tesis de forma remota por lo del tema del COVID, que lo estaban permitiendo. Y tengo que hacer estructura de proyectos, porque a veces me mueven de proyecto y me dicen, mira, tú tienes que hacer toda la estructura, tienes demo tales días. Y entonces ya no me ha quedado casi tiempo de enfocarme en la tesis. Yo digo, bueno, ahora de nuevo la disyuntiva. ¿A quién le presto más atención? Porque si estoy haciendo mal mi trabajo por estar pendiente de la tesis, no me sirve. Y si voy a hacer la tesis mal, igual voy a perderla. Entonces dije, bueno, ya estoy acá, yo no puedo, yo tengo que pagar riendo, así que tengo que darle más prioridad a lo que me salga del trabajo. Y si me da tiempo, me pongo a hacerlo lo de la tesis. Sí, sí. Y esa ha sido la decisión más complicada siempre. Y creo que más que todo porque quiero el título simplemente porque para temas de trámites en algunos países sí es complicado. Por ejemplo, hace un año pasé una prueba para irme a Alemania, pero el problema era que no tenía el título y en la embajada para el proceso de visado posiblemente me lo iban a pedir y la empresa prescindió por esa razón. A ver, ¿y qué haces cuando te sentís estancado en algo, ya sea programación, de ilustración? ¿Qué estrategias tomas para poderte desatrancar mentalmente? Extrañamente, en cualquiera de las dos necesito hacer rayas. Tú me ves aquí que tengo una tablet, entonces empiezo yo a rayarla. No me interesa hacer un dibujo ni nada por el estilo, simplemente estoy rayando. Y hago rayas hasta que, si sale un dibujo bien, si no sale algo también, no importa. Y entonces me pasa cuando estoy trabado haciendo un algoritmo o algo por el estilo, cuando estoy pensando en una solución, tengo que hacer eso, porque si no, no me desenredo. O sea, siento que es como un desestresante simplemente estar haciendo líneas. Buena estrategia. Sí. Sí, sí, te sirve, pero es interesante. Primera vez que escucho a alguien que hace eso, pero sí, sí. Sí, porque lo normal es pararte, irte a caminar, Claro. pero rayar, Sí. muy interesante. Me funcionaba más cuando te podía ir al parque y me podía poner a dibujar lo que sea que me llamara la atención afuera. Y yo decía, bueno, ya no tengo que hacer líneas, sino que me puedo enfocar en hacer esta hojita. No sé, es simple, es sencillo y lo puedo hacer. Pero ya no puedo salir, entonces el escape es simplemente ponerme a hacer rayas en la tableta. Y a veces salen ilustraciones curiosas de ahí. Y sale una nueva idea para tu canal, una nueva, me imagino que de esa parte también ayuda También. a crear tus historias, ¿no? Sí, creo que un problema que tengo con el asunto de ser creativo es que pueden venírseme muchas ideas a la cabeza. Quiero publicar en el canal esto, puedo querer de pronto hacer un podcast que hable de tal cosa, y después me toca empezar a escribirlas como para decir no se me escaparon las ideas, o si no me genera una especie de ansiedad. Y después que las anoto, empiezo a ver qué tan viable es realmente dedicarle el tiempo a un nuevo formato o a otra cosa. Sí, últimamente sí le he estado acotando a la cantidad de cosas que puedo hacer. Entonces ahorita me estoy como más enfocado en los pequeños videos animados. No me llevan tanto tiempo y los puedo grabar durante la semana. Y cualquier formato que sea similar a ese, pero hablando de otros temas, genial. Y este tipo también de espacio que como son tan de improviso, no necesito preparar un guión, no necesito preparar no sé, un storyboard con todo lo que tengo que contar. Sí, algo más enfocado a un tema en especial. Sí. Súper. Por ejemplo, o sea, nosotros siempre queremos, o el enfoque como el podcast es de mucha gente que está empezando, en cualquier área, no queremos solamente, pues porque nos gusta la programación, pero no queremos que solamente los consejos sean como programación. ¿Tú qué consejos le darías a alguien
que apenas está empezando, sea indiferente cualquier sea el área. Programación, marketing, whatever. Animación, lo que sea. Sí. Bueno, hace poco he aprendido que la animación existe un mercado muy similar al de programadores. Existen, así como podemos conocer programadores que le paguen mal, también podemos conocer animadores que le pagan mal y otros que le pagan muy bien y así. Depende. Primera cosa, inglés. Parece cliché, lo sé, y todo el asunto y fastidioso a veces, pero el inglés incluso ayuda bastante. Yo tengo amigos que a veces le falta habilidad técnica en algunas cosas, pero te ven en inglés perfecto porque su inglés es A1. Bueno, es muy bueno, ¿no? No, A1 es otro nivel. Pero No es el básico. Sí, 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 sí. pero es una expresión. Sí, sí, excelente, digámoslo así. Sí. Es básicamente bilingüe, es muy bueno y él se puede vender así como yo tenía la actitud de venderme en español y decir tal cosa. Cuando cambié a inglés tenía que volver a hacer ese proceso interno de creérmela y hablar de la misma manera en inglés, que es complicado porque necesitas proyectar lo mismo para el cliente en inglés. Entonces es un proceso que empieza de cero. Si yo hubiese podido hablar en inglés un poco antes, todo mi proceso de aprendizaje, meter inglés, de pronto hubiese crecido incluso un poco más rápido, me parece a mí. O sea, por eso el inglés para mí es una de las primeras cosas. Lo segundo es, creo que te tiene que interesar lo que vas a escoger. O sea, si vas a decidir ya sea arte, cuál tipo de arte, qué tipo de arte quieres hacer, concept art, quieres hacer arte 3D, quieres hacer... O sea, y tratar de enfocarme un poquito más. Yo me fui y dije, voy a hacer desarrollo, pero vamos a enfocar un poquito más. Pero sé que me gusta lo gráfico, entonces, ¿qué me acopla más a mí? El frontend. Entonces, vamos a quedarme con el frontend. Y vamos a enfocarlo y utilizar un poquito, no toda la habilidad de ilustración o de arte o de diseño, pero vamos a utilizarlo un poquito de vez en cuando aquí para complementarla, como para tener mi diferenciador. Entonces es eso, tiene que interesarte y si de pronto no estás del todo convencido, de pronto le hace falta esa segunda chispa que te hace feliz y se la colocas. En mi caso era, bueno, vamos a decir que para mí la programación es una mezcla de arte y lógica. Vamos a colocarlo. Entonces es mi marca personal, es lo que construí, es con lo que trato de trabajar y es con la premisa que me ayuda a ir aprendiendo mucho más. Súper. ¿Y qué otro consejo le darías a una persona para que venza ese síndrome del impostor que tanto aqueja a las personas? Que nos aqueja todavía a muchos. Claro. A mí me aqueja también. Ese tema es complicado porque lo primero creo que es admitir que suele ocurrir, va a ocurrir cuando tengas un inicio, porque todo inicio es complicado. Siempre va a haber el tema de que, pongamos un ejemplo, incluso en la creación de contenido, el simple hecho de crecer las cuentas, hacer crecer las cuentas en números es un tema que genera un síndrome del impostor incluso hasta más dañino que en cualquier otra área. Porque tú dices, no, mi nicho es la programación, es la gente con la que hablo del tema de programación y conoces a mucha gente que, digamos, que podemos decir que son devtubers o personas que son influencers de tecnología o de programación, que son muy grandes, incluso si tienes acercamiento con ellos, puedes sentirte como chiquitito. Me pasó, incluso me pasó hace poco, o sea, yo me uní a Streamer Coders y yo me sentí el más irrelevante de todos ahí, o sea, yo dije, está Julián Duque, está Oscar Baraja de Platzi, está Leonidas Esteban, y así empiezo a mencionar personas que tienen un alcance mínimo de 10,000 personas en sus canales y así sucesivamente. Y tú dices, mi canal va creciendo por publicación o un suscriptor. Y tú te sientes así chiquitito. Pero en cierta medida tú te tienes que decir que esto es tanto el proceso de aprendizaje como el proceso de crear contenido o lo que decidas hacer, es como un proceso de conocerte a ti mismo.
Y si te está gustando lo que estás haciendo, no tienes por qué compararlo con los de los demás. Yo incluso no publicaba nada de ilustración y casi no decía que era ilustrador, porque decía, si hablo de cosas que no saben programación, me deja de seguir personas y deja de publicar por este estereotipo o este pensamiento de que estás haciendo estrategia de marketing. Y a veces el tema de la estrategia y cómo funciona el algoritmo de las redes te mete en un asunto que termina haciendo que te pierdas a ti mismo. Entonces, en ambos casos puede ocurrir. Tratas de imitar a alguien, ya está bien. Yo puedo tratar de imitar a un artista o su arte, pero es una referencia para tomar cosas que me gustan de ahí y tomar cosas que me gustan de otro lado y cosas que me gustan de otro lado y juntarlas. Y ver qué me gusta y qué me hace feliz a mí. Y si eso funciona y si tengo mucho público o poco público, está bien. O si tengo muchas ofertas o al inicio no tengo tantas, está bien, porque siempre necesitas tiempo. Lo más importante es el tiempo. Sí, sí, eso por ejemplo, a nosotros nos está pasando eso porque, o sea, llevamos muy poquitico con el podcast, pero mm, aparte que nosotros trabajamos, es dedicarle una noche a editarlo, a hablar, a quiénes vamos a buscar, qué preguntas les vamos a hacer, sobre qué temas vamos a hablar, y sí, es buscar ese tiempo, sacar ese espacio, pero al final yo creo que es como muy gratificante. Nosotros hacemos la publicación y así sea que nos escuche una persona y lo escuchó completo, estamos contentos como porque hay cosas que en los podcasts anteriores nos han servido, muchas cosas que ha hecho Camilo, cosas que ha hecho Robert, cosas que en este momento tú has hablado y creo que nos pueden ayudar como a mejorar. Entonces, pues eso me parece que es súper gratificante. O sea, Y, si uno no compara. a todos nos sirve todas las experiencias que nos han compartido todos los invitados. Sí. Sí. Por ejemplo, impresionante lo de los $80 porque llegar a uno a 4.000, eso es, yo creo que uno cree que es Eso fue un salto, mentira y ya eso te fue un cambia la salto vida. bastante grande, sí. Incluso ellos me enseñaron a valorar mi trabajo. Ellos fueron los que me enseñaron realmente esa empresa. Aníbal o sea, con lo que me estaba pagando, yo decía, con lo que me está pagando este hombre, me pide de por favor, cuando había la necesidad que trabajara el fin de semana, me lo pide de por favor, y si es posible, y tú podías decir que no, y no había ningún tipo de problema. O sea, y yo, esto es real, esto ocurre, esto es un espacio de trabajo serio, y no, realmente sí, ese es el verdadero espacio de trabajo serio. Respetan tu tiempo, valoran que tú estés bien. Incluso yo oculté que yo tenía un problema económico cuando empecé a trabajar con ellos y no les dije, pero al final se terminó enterando el administrador y él llegó y me reclamó por no haberle dicho, y me dijo exactamente esto: si tú no estás bien, si tú tienes problemas y yo no lo sé, tú me vas a trabajar mal, tú me vas a trabajar muy mal. Y eso no me sirve a mí porque también estoy teniendo pérdidas. Entonces, tú tienes que trabajar bien y la próxima vez que lo hagas, ahí sí te vas a meter en problemas serios conmigo. Sí, sí. Y cosas, es algo curioso, o sea, eso yo no lo sabía, no sabía cómo valorar mi tiempo y tantas cosas que me cambió esa experiencia. Incluso Aníbal, cuando me dio esa computadora, a mí se me había dañado un poco antes de venir de venirme a Colombia, de llegar a Medellín, se me dañó y yo me he puesto a llorar porque tenía como un valor sentimental ese computador, más que no, yo me podía comprar otro, Sí. pero es que era el computador que me dio Aníbal cuando empecé a trabajar con ellos. Es Como esa como gratitud, esa, esa mezcla de emociones estaban reflejadas ahí, sí, sí. sí, Ese valor de ese cambio, de pasar de un proceso a esta empresa que te estaba ofreciendo esto a esto, que te ofrecía, que te hacía sentir muy como persona. Porque uno a veces cree que, o sea, uno como junior, cree que todas las empresas son así, pero yo creo que uno ya necesita como un grado ya de decir yo quiero trabajar acá y yo no quiero trabajar acá, y como un respeto hacia uno mismo. Un sitio, yo para esa empresa no me voy, pues no me están ofreciendo lo que a mí realmente me llena, no puede ser solamente de dinero, sino como también de otras cosas, Cultura. de cómo me siento, cómo es la área. sí, incluso cuando me tocó irme de esa empresa fue como un choque emocional. Sí, fue un choque emocional, una mezcla de muchas cosas, sobre todo porque también estaba
llegando a Colombia, todas esas cosas se mezclan en un solo lugar y uno como que no sabe qué hacer. Pero hasta ahora siento que el aprendizaje que me dejó incluso haberme ido, fue que a veces uno tiene que soltar para obtener cosas mejores. Eh, Al final, después de esa experiencia, después de haberme ido, obtuve mi visa para trabajar en Colombia y después de esa otra empresa terminé llegando a Bellatrix, que terminó siendo Globant, pero Globant es muy chévere. Hasta ahora me ha gustado. Entonces, Ujú. eh, siento que ha sido como he soltado otras cosas por tener unas mejores y he tenido como ese aprendizaje muy en mí. Ahora como que lo entiendo, ahora no estoy tan apegado. Uno siente como, a esto sí me va a doler cuando lo pierda, pero sé que va a llegar algo más Lo después. mejor. A lo mejor sí es verdad, uno a veces sí se aferra como al primer trabajo, como por la gratitud, por el lugar y eso, pero uno sí debe entender que uno tiene que seguir y avanzar y aprovechar todo lo que se le da a uno. Sí. Por acá, yendo rápidamente, que no sé, por ejemplo, si no hubieras escogido ni la programación ni el diseño, mm, ¿qué otra cosa hubieras elegido? ¿Qué hubiera sido de ti? Ni programación ni diseño. Ni dibujo, ya nada referente de lo que hemos Ah, hablado, ni a lo O que sea, te dedicas, ni haz de cuenta que no existen ese tipo de... cosas que, que te gustan. Sí. eh, creo que hubiese sido profesor de matemáticas. Me Sí, gusta. Sí, me gustaba, igual era algo que hacía constantemente, incluso pensé estudiar matemática después de graduarme, cosa que no ha pasado. ¿Te ocurre estudiar matemática así sea aquí en Colombia? O sea, donde sea me pongo a estudiar matemática, me gusta. igual estás a tiempo, no, quién Mm, sabe, sí, quién sabe. eso o contorsionista, sí, incluso si tampoco cuenta la matemática, También, no es podría malo. ser contorsionista en un circo, todavía puedo pasarme el brazo por aquí, por detrás de la cabeza. Oh, Ah, ok. flexible. Oye, Hombre, para que los que nos escuchan en el podcast, para que se pasen a YouTube, para que vean el video. para que mire cómo se pasa la mano. ¿Qué? Hombre, tu yo del pasado estaría orgulloso de este yo del presente. Creo que diría, no me creo que llegué hasta allá. Todavía tengo ese conflicto. A veces yo llego, me despierto y digo, ay, verdad, estoy en Colombia. Ay, verdad, estoy en una ducha bonita. Sí, o sea, ay, verdad, tengo este estudio, pero es como, tengo ese choque, realmente estoy acá. Como a veces soñaba de que tenía muchas cosas cuando estaba pequeño y de repente mi madre, Fran, tienes que levantarte, tienes que ir al liceo. Ajá. Espero algo que en un momento me digan, tienes que levantarte para ir, tienes examen hoy. Entonces, Ay, pero súper, súper. ¿Tú qué crees que pasaría si de la noche a la mañana no tenemos internet? Que se haya dañado el internet. ¿Qué pasaría? ¿Qué o sea, crees tú? siento que se derrumba mi mundo por un lado. ¿Por qué? No, y lo digo porque el Internet para mí tiene un valor bastante grande y es que es una ventana al mundo, a, a todo, o sea, a muchas fronteras que uno no piensa que puede alcanzar. Eh, Incluso al punto de que tú puedes estar haciendo negocios aquí con gente en Londres, estar hablando con personas en Londres y decir, wow, estoy trabajando para una empresa en Londres, estando aquí en Colombia. Y tú dices, wow, esto de verdad puede ocurrir. Y si el Internet, ¿qué queda en ese aspecto? O sea, y sobre todo para uno que ya tiene como una carrera profesional alrededor de esto. Además que es un espacio donde incluso es esto, un podcast, que sería el equivalente a una radio, que siempre son más elitistas. Un podcast, yo llego, decido, me compré mi micrófono y empecé a grabar y ya. En cambio, si en Internet incluso se pierden esas libertades de hasta yo puedo hacer un show y que la gente me vea.
Ujú. Entonces, Pero esa libre expresión de uno ser lo que es y lo que quiere expresar, sí. sí, entonces, sí, en internet yo no sé qué pasaría. Volveríamos a lo del tema de los castings y todo eso. Volveríamos a tener que depender de entidades que nos ponen reglas de cómo debe ser el entretenimiento, cómo debe ser la enseñanza. Porque incluso en la enseñanza he cambiado. La enseñanza eh, puede ser impartida como un espacio colaborativo y ya no es tanto un espacio de imposición como suelen ser las entidades muy formales. Interesante. Omeri, ¿qué libros te has leído y cuáles recomendarías? ¿Técnicos o no técnicos? No necesariamente tienen que ser técnicos los libros. Oh, vale. Pueden ser. Que te hayan hecho cambiar un concepto, un pensamiento que esta persona debería leer. Ah, bueno, yo como persona de muy baja autoestima en su momento, llegué a leer los 7 hábitos de la gente altamente productiva. La versión más polite, que es como se llama Los 7 hábitos del adolescente, hasta dibujitos tiene, no como la versión original. Esa la leí. Me gustó, me la recomendó una amiga porque como veía que yo sufría mucho con mi tema de autoestima y todo esto, me lo recomendó. A veces estos libros de motivación suelen ser algo de doble filo de cómo lo tomes. A veces suele ser un tema dogmático, a veces depende cómo lo tomes. Puede ser un tema que realmente te ayude. A mí realmente me ayudó, tomé lo que necesitaba de ahí. Incluso una profesora me recomendó Padre Rico, Padre Pobre en su momento y en su momento me ayudó a entender cosas, pero ahorita que lo entiendo en otros contextos, sé que también es un libro utilizado como para manipular en todo este tema de multinivel y esas cosas. Yo no sabía eso. ¿Sí? Entonces también depende de cómo lo tomes, ¿no? Otro tipo de libros, creo que me recomendaron una vez El arte de combinar el sí y el no. Era como un libro para aprender a decir que no a la gente. A veces no quería decir que sí a todo porque por querer caerle bien o algo así. Complacer a la gente, sí. 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 El resto creo que siempre leo, son libros de historia. Me gustan más los libros como con historias. Me encanta, o sea, uno que recomiendo, pero sí o sí tienen que leer, De Pixar al cielo. Es el libro de cómo nació Pixar. Y tú lo lees, más allá de que lo esté dictando el director financiero, es la forma como él lo narra. Él lo narra como esta empresa estaba vuelta nada. Los animadores eran personas bastante apasionadas por su trabajo, pero en ese momento que Steve Jobs llevaba la empresa, los trataba como muy mal, porque no generaban dinero. Tenían unos contratos terribles con Disney, donde básicamente Disney era dueño de ellos y sin haber pagado un peso, prácticamente. O sea, un contrato terrible donde no salían para nada beneficiados. Entonces, cómo tomaron esas estrategias, cómo lidiaron con todos esos problemas, esa historia me parece bastante admirable. Incluso cómo este hombre acepta trabajar en ese lugar desastroso, también es curioso. Le muestran simplemente la escena de Toy Story y él describe cómo cómo vio esa escena. Una escena impresionante y todo, cómo lo describe y te hace recordar esa primera vez que viste Toy Story y cómo uno como creador puede despertar emociones en una persona. Entonces, eso es el mensaje que me ha gustado de ese libro. Ese mensaje de superación y ese mensaje de magia por medio de la tecnología también me gustó. Súper. ¿Otro más o no? ¿O quedamos ahí full con lo con No, los demás creo que son de divulgación matemática, amor y matemáticas, el hombre que calculaba. yo me estoy leyendo ese. Y me Ese encanta la me lo historia de Berenice, es muy chévere y cada anécdota donde explica un artilugio matemático es súper chévere. Ese me lo recomendó Ludrich. No sé si Sí, de pronto lo conoces, que él me no, dijo, no. él es, él es Gelina, él es frontend en Angular, un Real. De pronto sí, solamente que de pronto yo soy malo con los nombres. Sí, lo recomiendo y es un libro muy, muy interesante. Le abre uno como la mente de hoy. Sí, y que la matemática puede ser esto, se usa para esto.
wow. En situaciones tan simples te la muestra y tú dices, wow. Después creo que es el más polite para leer. Después puedes irte por unos más complejos. Yo tuve que pausar Amor y Matemáticas, todavía está en mis pendientes, porque me gusta el inicio, que lo narra el autor, porque él vivió en la época de la Unión Soviética y cuenta cómo era discriminado para estudiar y siendo tan bueno en matemáticas. Al inicio cuenta eso y cuenta las anécdotas conforme a los retos que le ponían de matemáticas para no dejarlo entrar a la universidad. Y después ya el libro se vuelve pesado porque empieza a hablar de, creo que el programa se llama programa Landland, algo así, que es como la teoría de la unificación de las matemáticas, donde todas las ramas de las matemáticas tienen relación. Entonces trata de explicar esos temas y se torna pesado lo complicado que se torna. Pero tenía pensado retomarlo apenas me sintiera preparado para, para entender algunos conceptos. Okay. Súper. Súper. Te pregunto así como para ir cerrando. En tu opinión, ¿tú cómo llegas o qué perspectiva tienes de la programación en 10 años? De la programación en 10 años. Yo siento que sí, a 10 años. Va a ir cambiando. Yo siempre vivo con el miedo de, bueno, no miedo, digamos con la necesidad de aprender más, porque siento que la tecnología también aprende. Y para lo que la tecnología no me vaya a necesitar, yo tengo que aprender a volverme parte de esa nueva tecnología. Entonces siempre estar estudiando todas esas cosas. Yo siento que en un momento, de pronto el frontend va a ser mucho más sencillo. Tanto que alguien que no sepa programar lo va a poder hacer. Ya hemos visto pequeñas iniciativas como Wix que dicen, no, le quita el trabajo para los desarrolladores o cosas así que no le... porque realmente son páginas muy sencillas, pero quién sabe en algún momento una herramienta con Machine Learning que permita escribir todas las... como que todos los requerimientos y que vaya construyendo. Puede ser. O puede ser que simplemente pueda hacer eso, pero hay un frontend que tenga que hacer toda esa librería de componentes que utiliza el Machine Learning. O frontend que estén alimentando esa red neuronal y cómo alimentar esa red neuronal. Entonces son cosas que de pronto pueden ocurrir y uno tiene que saber adaptarse y decir, bueno, ya esto no lo tengo que hacer, ya lo hace algo por mí. Ahora yo voy a ser parte de esto y voy a enseñarle a que mejore su precisión. Puede ser. Sí. Y por eso me pueden estar pagando. Sí, eso es un tema complicado. Sí, pero debe haber un cambio, sí. Para mí sí debe haber un cambio gigante dentro de 10 años. Entonces, es siempre estar preparado para eso. Sí, bueno, seguir estudiando. Eso es un proceso constante de aprender y que no le encante y le guste. Esto. Bueno, yo creería que por el momento es todo por hoy. Esto es todo, amigos. No, mentira. Erifran, no. Muchas gracias por llegar al podcast. Si gracias quieres, por invitarme. Si deseas, pues igual puedes compartirnos tus redes sociales para que las personas te sigan, para que miren tus contenidos. Igual nosotros lo vamos a dar en la descripción, pero sería bueno que, por ejemplo, las personas que nos escuchan en el podcast la puedan tener. Entonces, bueno, no sé si mi nombre está escrito en algún lado, porque ese es el inconveniente siempre. Sí. Mi nombre es tan extraño. Pueden googlear Eri Frank, incluso puede salir casi que todas mis redes sociales, porque tengo buen SEO, gracias mamá. Tu nombre fue maravilloso. No lo puedo negar, yo le digo, mamá, gracias por ese nombre tan maravilloso, lo puedo usar de username en todos lados. Desventajas que como todo username te lo pueden nombrar, lo pueden decir mal. Ajá. Todos los usernames. Pero está bien, tengo SEO, y es súper importante. Entonces, en Twitter siempre soy @erifran_n. Si ven una caricatura con estos crespos, y ahorita está de arcoiris porque estamos en Pride. Entonces,
Ese es mi Twitter, mi Instagram igual Erifrank. Y jugué un poquito con el nombre también y hice otro Instagram que es Toonfrank, que es solo de cartoons y cosas que publico de ese estilo. Y Erifran Núñez en YouTube. Incluso me sorprendió que vi un Erifran Barbosa. Yo no sé de dónde salió él, pero no. Bueno, sí, él tenía primero el canal que yo, Ajá. pero nunca publicó nada. Y ya le quité el SEO. Está bien, la venganza es Ya le dulce. quité, no, mi nombre no me lo quitas. No, y de paso lo escribió mal. Le escribió Erifrank y termina en S y N, algo así, no sé. NCN, algo así, que Erifrank. No, súper. El mío termina en CIK. No, igual el nombre lo vamos a dejar en la descripción tanto del canal de YouTube como del podcast. Entonces, no, yo creo que sería todo por hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden que estamos pues, en todas las redes sociales como @CaminoDev, en YouTube, en Instagram. Y no, espero que nos veamos en el próximo. Veamos y nos escuchemos en el próximo episodio. Vale. Muchísimas gracias, Eri, por estar acá y a todos. Síganos escuchando. Gracias a ustedes. Chaito. Bye.